Política exterior. Durante los posteriores años de su vida, Enrique se preocupó en especial de la política exterior, que planteaba problemas urgentes. Parecía probable, si no evidente, que la rama imperial o austríaca de los Habsburgo, con el apoyo de sus parientes de España, intentara restablecer la hegemonía de la Iglesia romana en Alemania y el resto de Europa. Enrique IV se sentía afectado e inquieto a tal respecto. Comprendía con cuánta facilidad podía Francia volver a encontrarse en situación tan peligrosa como durante el reinado de Francisco I. En consecuencia, se esforzó en unir a todos los príncipes protestantes europeos contra los Habsburgo. El continente no debía estar dominado por una sola potencia. Francia debía oponerse a todo intento de aislarlo. Por eso le urgía sostener a los pequeños estados contra las grandes potencias. El ministro Sully aprobaba esta política. Cuando, en el ocaso de su existencia, vivió hasta 1641, escribió a aquel fiel colaborador sus memorias y escribió los planes del rey. Les dio mucha mayor trascendencia que la que tuvieron en realidad. Según Sully, el monarca francés tenía intención de lanzarse a la lucha contra los Habsburgo, aniquilar su poderío y repartir sus posesiones entre los demás estados. Estos países, 15 en total, se unirían luego en una confederación o liga de inspiración cristiana con el propósito de instaurar una paz durable, administrar los ex dominios habsburgueses. Este plan, evidentemente bosquejo de una especie de Naciones Unidas Europeas, al que la historia da el nombre de la Gran Empresa, contribuyó en gran manera a propagar la idea de que era preciso garantizar la paz mediante una nueva organización política de Europa. Durante los siglos XVII y XVIII, esta gran empresa sería con frecuencia citada como demostración del pacifismo de Enrique IV y de su perspicacia política. En realidad, Enrique solo acariciaba una idea, la de lanzarse a la lucha decisiva contra los Habsburgo, y no debió tener muy en cuenta el aspecto trascendental e idealista de aquel programa, si es que alguna vez se ocupó de ello. Lo cierto es que en 1610 decidió romper las hostilidades. Sus tropas estaban preparadas, había concertado alianzas con los príncipes protestantes de Alemania y se proponía atacar a los Habsburgo simultáneamente en España e Italia, en los Países Bajos y en el Rin. Asesinato de Enrique IV. Antes de movilizar sus tropas, Enrique debía solucionar algunos problemas. Necesitaba designar un gobierno de regencia, al frente del cual se hallaría María de Medici. Por una u otra razón, María no había sido hasta entonces coronada reina de Francia. Enrique decidió subsanar aquella laguna política para reforzar de este modo la posición de su esposa en el gobierno del país. En consecuencia, la reina fue coronada solemnemente en Saint-Denis el 13 de mayo de 1610. Rubens inmortalizó la ceremonia en un cuadro alegórico en donde aparece Enrique IV en un balcón dirigiendo una mirada benévola y a la vez divertida a su mujer en el momento de recibir la corona. Enrique tomó el camino de París inmediatamente después de la ceremonia, ya que se proponía iniciar su campaña unos días más tarde. El 14 de mayo al mediodía subió a un coche de caballos para hacer unas consultas con Sully. Tanta muchedumbre se había congregado en la estrecha calle de la Ferronnière que el cochero se vio obligado a detener las cabalgaduras. De pronto, un hombre del pueblo saltó al estribo y apuñaló al monarca. El asesino fue detenido en el acto. Se trataba de un fanático católico llamado François Ravaillac. El regicida murió descuartizado según la vieja usanza francesa. Se atribuyó el crimen a manejos y maquinaciones de los Habsburgo, a los agentes del duque de Pernon, de Henriette de Trangles y de la propia reina María de Medici. También se acusó del crimen, o de la inspiración del mismo, a los jesuitas, ya que hacía escasamente 11 años que el historiador jesuita español P. Juan de Mariana había justificado el tiranicidio en su libro del rey y de la institución regia, siempre que se produjeran expresamente determinadas condiciones. Se creyó que Ravaillac, el asesino, había obrado inducido por dicha doctrina, y aunque éste declaró que no conocía ni siquiera el nombre del libro de Mariana, la Universidad y el Parlamento de París condenaron la obra, puesto que necesitaban un motivo lógico o móvil suficiente para explicar el atentado. La catástrofe que costó la vida a Enrique IV ha quedado envuelta en un extraño misterio. Lo más probable es que el asesino no tuviera cómplices y obrara en virtud de una opinión privada. Ravaillac declaró que lo había inducido a cometer su crimen la creencia de que el rey era hugonote y había determinado hacer la guerra al Papa, que a consecuencia de las continuas quejas que oía en todas partes, se había convencido de que Enrique deseaba la perdición del reino y de que iba a prestar un servicio inmenso a su patria liberándola de tan infame monarca. Así terminó la tumultuosa existencia de Enrique IV a los 57 años. Después de su muerte, los proyectos de guerra fueron inmediatamente anulados, con gran satisfacción por parte de los Habsburgo y sus aliados.
pero la obra política de Enrique IV perduró en sus líneas generales y determinó toda la historia francesa del siglo XVII. Dos humanistas franceses, la segunda oleada renacentista. Las tendencias renacentistas no se esfumaron a mediados del siglo XVI, al contrario, aquella radiante primavera daría origen a una espléndida madurez, como vimos y proseguiremos viendo en esta colección. El siglo de oro de las letras españolas, el de Lope, Cervantes y Calderón, cubre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII. El tímido triunfo de las lenguas romances se afirmó con el prestigio y fama de las regiones que lograron realizar la idea nacional. El castellano, el toscano, el francés absorbieron y asimilaron a la multitud de pequeñas lenguas romances locales por el prestigio de su literatura, por su amplitud y variedad, por la rápida solución de los problemas lingüísticos que en las otras lenguas hermanas menos favorecidas quedaron y quedan apenas sin solucionar, cuando han logrado sobrevivir. En la España de Cervantes el castellano se impuso por ley demográfica y por imperativo de la moda y el buen gusto, más que por la coacción político-administrativa que no se conoció bajo los Austrias. En Italia la unidad política no existía siquiera. El toscano, tan brillantemente cultivado por el primitivo Renacimiento, conoció la plenitud del Ariosto y del Tasso. En Francia, la dominadora centralización hizo de París la capital absorbente, en detrimento de las letras de Provence y de Aquitania, tan desarrollada poéticamente durante casi toda la Edad Media. Un género literario adquirió especial relieve y consiguió un influjo directo en las conciencias, estimulando las pasiones de las masas. El teatro. Prácticamente este medio de expresión faltaba en Francia, donde las guerras civiles en compensación habían suscitado numerosas memorias privadas. No hay noble señor, por insignificante que sea, observa Enrique Husserl, que durante los ocios forzados de un cautiverio o al término de su vida, afectado por sus heridas o tullido por el reuma, colgado ya para siempre su arcabuz, no se haya creído obligado a redactar o a dictar, con la narración más o menos embellecida de sus hazañas, sus observaciones acerca de los hechos o los seres humanos. La detenida introspección del corazón humano y la reflexión analítica sobre nuestra naturaleza, la búsqueda de reglas de vida y las tendencias racionalistas surgidas de las aulas de la Universidad de Padua caracterizan la segunda oleada del humanismo francés. Ramus, el rebelde. Entre las víctimas de la noche de San Bartolomé debe ser recordado ante todo el nombre del profesor de filosofía Pedro, Pierre de la Ramée, o en latín Petrus Ramus. Contaba 57 años la noche de esa tristemente célebre matanza. Su existencia se había iniciado en el seno de una profunda miseria el mismo año en que ocupó el trono Francisco I. A pesar de que Pierre de la Ramée era de origen noble, en su adolescencia se vio obligado a estudiar durante las noches y trabajar durante el día al servicio de un rico gentilhombre, también estudiante. Ramus quedó impresionado, sobre todo cuando pudo estudiar a fondo los diálogos de Platón. Aquí no hay reglas sutiles ni argumentación metódica, exclama. Sócrates se contenta con discutir con sentido común. Quiere que se examinen las cosas, prefiere el razonamiento antes que la autoridad. Ramus se preguntaba, en consecuencia, si no sería conveniente socratizar un poco, a fin de que, en lo sucesivo, la filosofía pudiera desenvolverse con mayor libertad. A los 21 años, Pedro había alcanzado los suficientes conocimientos para conquistar un grado académico. Precisamente con ocasión de ello, defendió una tesis extraordinaria e insólita. Según él, todo cuanto había afirmado Aristóteles era falso. Aquello constituía una verdadera declaración de guerra a la escolástica medieval, heredera filosófica de Aristóteles. A partir de entonces, el nombre de Petrus Ramus y su nueva ideología fueron objeto de violentas controversias, lo que no fue obstáculo para que, como profesor de la Universidad de París, reuniera a veces a millares de entusiasmados oyentes en torno a su cátedra, y como autor de manuales dedicados a diversas especialidades prestara valiosa contribución al progreso de la ciencia, liberándola de la vieja tuición de la filosofía. Sus adversarios procuraron hacerle la vida difícil, en particular después de su adhesión al protestantismo en 1562, lo que evidenció las simpatías confesionales que se le suponían desde hacía tiempo. Hicieron pagar muy caro sus ideas heréticas y tan pronto le prohibían enseñar filosofía en París como se le obligaba a huir de la ciudad para escapar al furor popular. Enseñó algún tiempo en universidades suizas y alemanas, creando en todas partes un mundo de confusionismo, dejando en pos de sí los elementos académicos divididos en bandos rivales, ramistas y aristotélicos.
Cuando las guerras de religión parecieron apaciguarse un poco, de la Ramée regresó a su amada ciudad de París, rechazando cátedras en Alemania, Italia, Polonia y Hungría, impulsado por un patriotismo político que lo hacía abominar del francés italianizado y españolizado de la corte de Catarina de Medici. Lanzó un manifiesto lingüístico más audaz que la defensa e ilustración de la lengua francesa de Dubellay, titulado Tratado de la conformidad del lenguaje francés con el griego, y en el que establecía la superioridad del francés sobre el latín. Con su tumultuosa elocuencia, de la Ramée acumuló odios y sufrió en París la suerte de los mártires. Mucho tiempo después de su prematura muerte, la disputa entre el ramismo y el aristotelismo seguía haciendo furor, con tanta violencia como en vida de Ramos. En el transcurso del tiempo, la controversia se propagó a las universidades alemanas, escandinavas y de otros países. Montaigne, el equilibrado. En la misma época en que Francia se desgarraba a causa de las luchas entre católicos y hugonotes, el señor de la Montaigne, localidad junto a la Dordoña, llevaba una vida retirada entre sus libros, sin preocuparse de lo que ocurría fuera de los muros de su castillo. Su padre había hecho cuanto estuvo en su mano para proporcionarle una juventud dichosa y una educación selecta y esmerada, y el hijo quedó influido por esta determinante para toda su vida. Michel de Montaigne, 1533-1592, era pues un hombre satisfecho, en paz consigo mismo. Terminados sus estudios, escogió la carrera política. Hacia 1557 ocupó el cargo de consejero en el Tribunal de Burdeos y contrajo estrecha amistad con otro filósofo francés, Etienne de la Boétie, que murió 6 años más tarde. Montaigne fue favorecido también por el rey Carlos IX con el título de gentilhombre de cámara y por otros príncipes de la corte en calidad de consejero privado. Pero cuando contaba unos 40 años, juzgó llegado el momento de abandonar aquella ingrata existencia para vivir en paz en su castillo, rodeado de su familia, en el regazo de las musas. Hizo de su mansión un templo de la ciencia y de la literatura, y el aposento de la torre en que había instalado su biblioteca se convirtió en un santuario, en el que sólo él podía entrar. Allí estaba rodeado de amigos, sus libros, amigos mudos, ciertamente, pero los más fieles de todos y los de más fácil convivencia. Sin embargo, sus intenciones no eran las de manifestarse como un pedante erudito, ni pretendía acumular la mayor cantidad posible de conocimientos, sino los mejores. No apetecía la erudición, sino la sabiduría, o mejor dicho, una auténtica sabiduría. Aprender a conocerse, a bien vivir y a bien morir, tal era para Montaigne la finalidad primaria de la educación. A este respecto, no nos legó páginas notables que lo convierten en un adelantado de la pedagogía moderna. Para él es infinitamente más prudente saber formar la inteligencia y el juicio del joven que atiborrarle el cerebro de nociones sobre conocimientos rutinarios y fárragos inútiles. De hecho, valen más las cabezas hechas que las cabezas llenas, en su norma esencial. El único conocimiento válido es aquel que el niño puede asimilar y del que puede apropiarse intelectualmente. Mejor que aprendiéndose reglas de memoria, podremos mediante el educado ejercicio de desarrollar nuestras cualidades innatas y conseguir un perfecto equilibrio tanto espiritual como físico. El pedagogo Montaigne no cesa de insistir en la necesidad de la suavidad en la práctica de la educación. Suprimidme la violencia y la fuerza, en mi opinión, es lo que más bastardea y aturde una naturaleza bien nacida. Si deseáis que tema la vergüenza y el castigo, no la endurezcáis con ello. Fortalecerle con el calor y con el frío, el viento, el sol y los riesgos que hay que saber menospreciar, suprimirle toda blandura y delicadeza en el vestir y en el dormir, en la comida y en la bebida. Un régimen de castigos exagerados convierte la escuela en una verdadera prisión. Montaigne insiste en advertir a los pedagogos que los niños deben estudiar por su propio gusto y placer, de otra manera no se hace de ellos más que asnos cargados de libros. El filósofo predilecto de Montaigne era Séneca. Diríase que su evolución personal tiene muchos rasgos comunes con los del filósofo romano. Montaigne se proponía como finalidad forjar su propia personalidad, la que representaba para él acaso el más precioso bien de la tierra. No sentía otra ambición. Por otra parte, se percataba de que ésta nada tenía de inmoderada, ni siquiera se molestaba en cuidar su hacienda, ya que prefería no encolerizarse al comprobar hasta qué punto le robaban sus subordinados.